es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser. Buenas noches, querida familia y pesebre. A la luz de la lámpara, Hechos 26. Título: Dios siempre cumple sus promesas. Primero que todo, le doy gracias a Dios que me brinda la oportunidad de reflexionar en uno de los 28 capítulos de Hechos de los Apóstoles. El texto: defensa de Pablo ante Agripa, versículos 1 a 3. Agripa dice a Pablo: se te permite hablar por ti mismo. Pablo comienza así su defensa: me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de las que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones entre los judíos. Te ruego me oigas con paciencia. Pablo, a pesar de que se encuentra en condición de reo, se tenía por dichoso, y yo considero que para su interior no solo sentía alegría de ese momento, sino que quizás se podía reír por la posición tan compleja ante la cual estaba. Obviamente era una gran oportunidad para Pablo de predicar a Jesús, puesto que estaba delante del rey Agripa, un hombre cuyo bisabuelo había intentado matar a Jesús cuando era recién nacido. Su abuelo había mandado a decapitar a Juan el Bautista. Su padre había martirizado al apóstol Santiago. Como vemos, Pablo se encontraba delante de un juez cuyo linaje era anticristiano. También estaba complacido de que las pruebas en su contra fueran examinadas por oficiales de rango mayor. Ante la corte de la ciudad de Cesarea, Pablo compareció ante el rey Agripa II, su hermana Berenice, el procurador Festos, los comandantes de las legiones romanas y hombres prominentes de Cesarea. Hechos 25-23. Aquí está reflejada parcialmente la promesa de Jesús a Pablo en su conversión, cuando dice: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Hechos 9:15. Pablo nació en Tarso. Vamos a leer versos 4 al 8. A muchas millas al norte de Jerusalén, pero a edad muy temprana viene a vivir en Jerusalén y perteneció a la más rigurosa secta judía. Él dice: viví como fariseo. Además era conocido como un hombre fiel entre los judíos. Aquí Pablo apela a la esperanza de la promesa que hizo Dios a sus padres y por la que dice: soy llamado a juicio. Y sabiendo Pablo que Agripa tenía un conocimiento profundo de la ley y en su condición de judío fiel y creyente, confronta a Agripa por su falta de fe. Al decirle en verso 8: ¿qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Pablo deja claro que en su mente y corazón seguía siendo un fiel seguidor y su confianza en Jesús había crecido al confiar en la esperanza de la promesa que hizo Dios a sus antepasados. Versos 9 al 11. Pablo creía que era su deber perseguir a los seguidores de Jesús, encerrando en cárceles, dando su voto para que los asesinaran y forzando a blasfemar y renunciar a su fe en Jesús. Y quizás este último tuvo un gran peso en su conciencia y lo deja ver en 1 Corintios 15:9. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pablo dice: enfurecido, perseguidor, y vemos como su gran ira reflejaba que su relación con Dios no era buena, a pesar de su fiel religiosidad. Versos 12 al 18. Este es el relato más completo de Pablo en su experiencia con Jesús en el camino, y lo denota claramente además su énfasis en que iba a una misión de odio y persecución bajo poderes y comisionado por los mismos líderes judíos que ahora lo acusaban. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?
yo soy Jesús a quien tú persigues. Aquí entendió que Jesús estaba vivo y no muerto, que reinaba en gloria. Estas palabras cambian su mundo. Comprendió que perseguía a Jesús al hacerlo con sus seguidores y al hacerlo luchaba contra el Dios de sus padres. Jesús le dice a Pablo, vamos, hay que irnos, porque para esto he aparecido a ti. Pablo iba con un propósito a Damasco, pero ahora Jesús le daba otro muy diferente, totalmente opuesto. Fue comisionado a ser ministro y testigo de lo que había visto y aún de lo que Jesús le habría de revelar. Jesús envía a Pablo a abrir los ojos tanto de judíos como extranjeros, y Pablo obedece a la visión. Versos 19 a 23. Pablo se dirige al rey y le dice, anuncie primero a los gentiles de la región que se arrepientan y se conviertan a Dios haciendo obras dignas de ello. Estas palabras eran obvias. Para la audiencia, nadie puede convertirse a Dios a menos que se arrepienta. Pablo les dice, por esta causa, los judíos prendiéndome en el templo intentaron matarme. En sus 2 años de confinamiento, Pablo recibió auxilio de Dios, pero esta ayuda no fue la que lo liberó de las cadenas, fue la ayuda que le dio la oportunidad de hablar con pequeños y grandes sobre Jesús. Pablo anuncia su firme compromiso con el Evangelio, ya que estaba basado en la palabra de Dios, los profetas y Moisés, nunca en las experiencias espirituales de un hombre. Estos son los 3 puntos principales de la predicación de Pablo: la muerte de Jesús, su resurrección y anunciar estas buenas nuevas a todo el mundo. Versos 24 a 32. Festo a gran voz dijo, ¿estás loco, Pablo? Estas palabras Pablo las ilustró muy bien en 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pablo sabía que no solo el Evangelio era verdad, sino también era razonable. Dios a veces actuará por encima de la razón, pero nunca contra de la razón. Y todo lo sucedido se basaba en hechos históricos reales, por lo cual Pablo lo sustentaba como acontecimiento público y no escondido. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Y Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades de ser cristiano. Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solo tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual soy, excepto estas cadenas. Como vemos, la respuesta de Agripa es lamentable. Significó que por poco tenía la vida eterna, por poco sería librado del juicio. Pero como vemos, por poco no es suficiente. Agripa se condenó aún más al admitir que estaba tan convencido del Evangelio y que tan claro lo tenía entendido, y aún así lo rechazó. Hermanos, para nosotros el mensaje es más que claro: anunciar a Jesús. Pero en Agripa vemos que el mensaje es recuperar a los que aún conociendo y teniendo clara la salvación la han rechazado, para que por poco se puedan salvar y se cumpla la promesa de nuestro Señor Jesús y sean convertidos de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, y reciban el perdón de pecados y la herencia que tenemos entre el pueblo de Dios. Dios les bendiga. A tu lado quiero andar y amarte hasta el fin. Por favor, perdóname. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz